Continuamos con las parábolas de los perdidos encontrados de Lucas capítulo 15. La primera parábola, si recordamos rápidamente, era la parábola de ¿quién? De la oveja perdida. La segunda parábola de los perdidos encontrados era la parábola de ¿quién? De la moneda, del dracma. No era cualquier moneda, era un dracma que se había perdido. Y la tercera parábola, Jesús dice, bueno, ya no es una oveja, ya no es una moneda, ya no es un bien material, no es dinero lo que se ha perdido. Un hombre tenía dos hijos y uno de ellos lo perdió. ¿Cuál fue la actitud del pastor cuando perdió la oveja? De 99, de 100, perdió una, le quedaron 99. Amén, hermano, es bastante, ¿no? Tenía solo 100 ovejas y perdió una, pero ¿qué hizo con las 99? Las dejó y fue a buscar la perdida. Y ahí tenemos una mujer que tenía, dije, $1000. Tenía 10 monedas de dracma que valían equivalente a $100. Y perdió un dracma, es decir, perdió una moneda equivalente a $100. Le quedaban 900, pero ¿qué hizo la mujer cuando perdió esa dracma? Barrió, quizás nunca había barrido tan intensamente la casa, ¿verdad? A veces nos metemos la escoba porque la rabadilla nos aprieta, entonces no metemos la escoba muy abajo. Ese día la mujer, me imagino que le dio vuelta a todo, encendió la lámpara, limpió todo, hasta que encontró que la dracma perdida. Y ahora el Señor Jesús viene y dice, ya no es una oveja, ya no es una moneda, hoy es un hombre, y tenía solo ¿cuántos hijos, hermano? 2, y uno lo perdió. ¿Cómo lo perdió? Bueno, él se perdió, ¿no? Pero lo perdió de todas maneras. Veamos la historia. Para cerrar con broche de oro, el Señor nos enseña esta parábola. Y recuerde la parábola del fariseo y el publicano. Cuando estudiamos la parábola del fariseo y el publicano, yo les dije que podían hacer una comparación con esta parábola de los dos hijos. ¿Por qué? Porque en el caso del fariseo y el publicano, el malo era el publicano y el bueno era el fariseo, pero la actitud ante Dios era todo lo contrario. La actitud buena era la del publicano, que llegó en actitud humilde, y la actitud mala, feo su modo, ante Dios, es el que llegó arrogante y queriendo congraciarse y echándose flores en el templo, que era la actitud del fariseo. Así que vamos a comparar también esas dos actitudes. Dice la palabra: el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Así es que el padre vino y repartió los bienes, les repartió los bienes. Yo quiero que entiendan una cosa, los dos hijos recibieron la parte que les correspondía de la hacienda. ¿Ya? La hacienda, es decir, los bienes de las propiedades y de todo lo que aquel hombre tenía en ganado y en cosas que tenía, le repartió a los dos hijos. Le dio de una sola vez la herencia, decimos también, ¿no? Con el consejo sabio para los ancianos de esta iglesia, para los papás, de que cuando repartimos la herencia a nuestros hijos en vida, ¿ya? El papá, el viejo, no se queda sin nada. Es decir, ¿qué es lo que hizo el dueño de la hacienda, el dueño de la herencia? Partió, digamos, lo que les correspondía, lo que él les quería dar, pero él quedó para vivir con lo suficiente. Y su hijo, el bueno, el aparentemente bueno, que es el feo en realidad, ¿verdad? El que se quedó con toda la otra parte de su hacienda, de su herencia, pero se quedó con él. Pero el hijo menor estuvo con ellos un tiempo. Esto es como aquel que llega a la iglesia por un periodo de tiempo, recibe su herencia, se siente bien, pero luego decide seguir su propio camino. Dice el verso 13, no muchos días después, solo por un tiempo estuvo con el padre, ya con su herencia perteneciéndole. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino hambre, dice, a aquella zona y comenzó a faltarle. Veamos
Veamos la actitud del hijo pródigo. Primero, vendió todos sus bienes, juntó todo. Él quería el dinero. ¿Por qué? Porque de esa manera podía irse donde le daba la gana. Se fue de viaje, hizo lo que quiso y allá vivió perdidamente, vivió en pecado. El hijo mayor, el que se quedó, por lo visto fue a investigar qué es lo que su hermano hizo. Porque cuando adelantamos en la palabra y el hijo mayor va llegando a la casa, se enojó y le comentó a su padre lo que su hermano menor había estado haciendo. Váyase hasta el verso 30, por favor, a usted que le gustan los chambres bien contados. En el verso 30, yo me imagino que el hijo mayor anduvo investigando a su hermano. Verso 30, que dice: pero cuando vino tu hijo, ve la forma despectiva de tratar a su hermano. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿con qué dice? Con prostitutas, con rameras. ¿Y dónde más decía en la palabra que él había hecho eso? ¿No? Dice que había vivido perdidamente, dice que había vivido desordenadamente, y eso se puede vivir de muchas maneras, hermano. Vivir perdido y desordenado, no precisamente con rameras, pero este había investigado, o si no lo había investigado, le estaba aumentando. Quería hacer quedar más mal a su hermano, diciendo: este lo ha desperdiciado todo, lo ha consumido con rameras. Has hecho para él matar al becerro gordo, al becerro más grande. Y mire, y dice: y a mí ni un cabrito me has dado. Ya vamos a ver la actitud de ese muchacho. Pero sigamos con el pródigo. Lo derrochó todo, lo derrochó todo. Hermano, ¿qué pasa con el dinero? Cuando hay dinero, ¿ah? Mire, es mejor tener su terrenito por ahí. Vamos a suponer que usted tiene un terrenito ahí por Olocuilta, ¿verdad? Un terrenito de unas 5 manzanitas, chiquito, ¿verdad? No es tan pequeño. Hoy en El Salvador decís 5 manzanas. Oh, hace 30 años decía 5 manzanas y te quedaban viendo así, ¿verdad? Porque toda la gente tenía 100, 200, 300 manzanas antes que viniera la partición agraria. Entonces, 5 manzanitas usted por el oculto, eso se las acepta la ley de la... Usted tiene 5 manzanas y usted dice: ay, ya me aburren esa tierra, la voy a vender. Y vamos a suponer que le dan $100,000, le dan $20,000 por cada manzana, $100,000, y usted tiene ese dinero y es un joven. Hermano, ¿qué cabeza tiene un joven para manejar pisto, efectivo, líquido, dinero, billullos, billetes, villanos, chirilicas? Ya le dije todo cómo se le dice al dinero. ¿Qué cabeza tiene un joven más un varón? Hermanas hembras, ¿quiénes son más descabezadas o descabezados? ¿Los varones o las hembras? Todas dicen los varones, porque aquí hay mayoría de mujeres. Pero ustedes la parábola bien pudo haber sido: 2 hijas pidieron la herencia a su padre y una de ellas vendió todo y se fue y vivió perdidamente, y venía la otra hermana: padre, madre, mi hermana todo lo ha gastado en carteras y zapatos, ¿verdad? No, también pueden haber gastado, y si lo hicieron desmedidamente o con ansiedad, como hay mujeres que tienen más de 20 pares de zapatos y solo tienen 2 pies. Yo no entiendo cómo es la cosa ahí, ¿verdad? Pero este muchacho vivió perdidamente, lo malgastó todo. Veamos el 14. ¿Qué es lo que pasa cuando el dinero llega así? Se pierde rápido. El dinero efectivo, hermano, el líquido, se va rápido. Mejor hay que tenerlo invertido en algo. 14. Cuando todo lo hubo malgastado, si es que tenía dinero. Si hubieran sido propiedades, si hubieran sido las reses, no se las hubiera acabado tan rápido. Pero como era dinero, ¿pero qué sucedió? Como estaba lejos de la casa, lejos de la seguridad de su hogar, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermano, los imprevistos, los problemas siempre van a venir. Y cuando le faltó el dinero, se fue a trabajar. Pero hermano, si era el hijo menor, era el consentido de su papá, quizás no se había preparado. Dígame, ¿en qué iba a trabajar este muchacho? ¿Qué es lo que él sabía hacer? ¿No sabía hacer?
Pero como a veces somos rebeldes y le decimos al Padre, deme Señor, Él dice, está bien, yo te doy, pero no vas a poder manejarlo. Muchas veces nosotros recibimos bendiciones y no podemos manejarlas, y cuando alguien nos dice, no, mire hermano, le voy a dar un consejo. Sí, los jóvenes dicen, sí, sí, sí. Y uno les está dando el consejo y ellos están pensando en chacaidrés. Ayer aprendí esas nuevas palabras en otro idioma, chacaidrés. Ayer los jóvenes, los ancianos de la iglesia no saben qué es, pero los jóvenes saben qué es, ¿verdad? Y entonces ellos están pensando en cualquier cosa y no ponen atención a los consejos, no se preparan para los momentos difíciles. Y yo le voy a decir una cosa, amado hermano, los momentos difíciles siempre van a llegar. Tarde o temprano, los momentos difíciles van a llegar a tu vida, y aunque tengas dinero, se te va a ir rápido. Una enfermedad, una tan solo enfermedad puede consumirte esos $100,000 rapidito. ¿Sí o no, hermano? Si de repente necesita una operación y va a Rosales y le dan cupo para julio y le han dado 2 meses de vida nada más, si no se opera, y haga cuentas, marzo, abril, en julio van a operar un difunto, van a operar un cadáver, y ahí se va al seguro y usted no tiene seguro, y entonces va a buscar un hospital privado. ¿Cuánto le va a costar eso, hermano? Los $100,000 se van rapidito. Así que no pongamos nuestra confianza en el dinero. Mire lo que sucede. Cuando todo lo hubo malgastado, vino hambre, comenzó a faltarle. Lejos del Padre todo nos falta. Verso 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Sabe qué es lo que hizo? Yo busqué todas las interpretaciones en las compubiles y en los diccionarios bíblicos que pude sobre se arrimó. Es que como él no sabía hacer nada, se empleó como un aprendiz. Es decir, fue y le dijo a aquel hacendado, ¿qué sabes hacer? Nada. Ah, pues venite y aprender lo que sea. Vas a empezar desde abajo, aprender lo más básico en mi hacienda. ¿Y eso qué es, Señor? Cuidar cerdos. Hermano, aquel que era un príncipe en su casa, hoy está cuidando cerdos. Ese es el trabajo que le ofrecieron. No solo eso, como había hambre en aquel lugar, llegó a cuidar los cerdos, y dice en el 15, el 16, y deseaba llenar su vientre de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es decir, él decía, ¿me pueden dar de esa comida? Porque tenía hambre. Decía, no, porque no hay comida. Este es para los cerdos. Hermano, dígame, ¿qué haría usted en ese caso? ¿Qué haría usted? Si usted tenía una hacienda, una finca, el hijo consentido de su padre, era un príncipe en su casa, y de repente le pasa esto. Mire lo que sucede en el 17, y esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros cuando algún día nos apartemos del Padre. Verso 17, el verso clave. Volviendo en sí, recapacitando, entendiendo que había cometido un error, comprendiendo sus faltas, le cayó de nuevo el 20 en la cabecita y dijo, he cometido un grave y graso error. No, yo no tenía que separarme de la casa de mi padre. Si me daban la herencia, bien, pero el problema no fue la herencia, hermano.